Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Para el Partido Encuentro Social, vivir en libertad implica un ejercicio de gobierno, de autoridad, enfocado en la realización de la justicia hacia uno mismo y hacia los demás. Esta vida en libertad es determinada por la conciencia, ese derecho tan personalísimo y tan íntimo, pero a la vez tan proyectado hacia la sociedad, que bien podría decirse de él que es la expresión más sublime y artística de la libertad y de la autonomía personal. De la conciencia, los más antiguos pensadores ya se expresaban con frases sólidas. Grave es el peso de la propia conciencia, decía Cicerón. La conciencia vale por más de 1000 testigos, decía el gran abogado Quintiliano. Siempre desde la razón filosófica, desde la ciencia política, desde el más innato y empírico sentido común, siempre se ha considerado, defendido y proclamado a la conciencia como el núcleo donde el ser humano aprisiona sus convicciones con fuerza, pues finalmente son su consistencia. En el orden jurídico mexicano aún tenemos una fuerte deuda con este derecho humano básico, protegido ya por el artículo número 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que finalmente sí están presentes en la legislación de la Ciudad de México y del Estado de México, y no obstante está ausente en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Siendo un tema tan importante, no basta su protección convencional mediante la interpretación conforme en un sistema constitucional de derechos humanos. Es necesario sacar ese derecho de la ignota región de las lagunas jurídicas que hoy lo ahogan. Adicionar un artículo 10 bis a la Ley General de Salud no es un detalle mínimo. Muchas veces desde esta tribuna se ha hablado e inclusive se ha alardeado acerca de los derechos y de las libertades de todo ser humano. Todos podríamos autodenominarnos defensores de los derechos humanos, guerreros de esta libertad. Esta capacidad tan profunda como humana ha causado malestar, sin embargo, en esta ocasión en personas, tal vez en el colmo de la incongruencia. La libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, protegida en el artículo 24 de nuestra Constitución, posee, según unanimidad de los doctrinistas, como por ejemplo Capdeville, Nino, Tena Tamayo, un elemento negativo y uno positivo. La objeción de conciencia es justamente ese elemento positivo de la libertad de conciencia. Debe ser distinguido jurídica y técnicamente de la libertad religiosa. No son lo mismo. Y precisamente la objeción de conciencia, a diferencia del aspecto negativo, que sí está protegido, lo es el tema de la no discriminación. En estricto sensu, la objeción es mucho más específica, pero al igual que la libertad es un derecho humano que no debe ser restringido de ninguna manera ni a ningún sector. Me parece una proyección de ignorancia muy lamentable el señalamiento de algunos medios y sectores radicales que hablan de oportunismo e inclusive de cuestiones religiosas ante esta propuesta. La única manera de ejercer en legitimidad la objeción de conciencia es cuando las mismas leyes e instituciones explicitan su licitud y permiten su ejercicio, tal y como hoy ocurre en la legislación de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, e inclusive de una norma, la NOM 046, habla del tema de la objeción de conciencia y es precisamente los mismos grupos liberales quienes la incluyeron y hoy se sorprenden. Pues esto es lo que estamos haciendo con la propuesta de objeción. Pensar solo en el tema del aborto, por ejemplo, cuando proponemos la objeción de conciencia, es tener una visión achicada y miope. Tarde o temprano, quienes hoy se oponen a la objeción de conciencia, quienes hoy se oponen a esa tremenda libertad, habrán de hacer uso de ella en la defensa de sus propias conciencias. La objeción de conciencia es el botón de pánico que en la conciencia del ciudadano resuena para advertirnos que alguna de nuestras leyes es injusta. La objeción de conciencia es el tirante del puente que conecta los derechos individuales con el bien común. La objeción de conciencia es nada más y nada menos, desde la misma ciencia política, que la válvula de presión de toda democracia. Me da tremendo gusto saber del consenso en torno a esta iniciativa. El 26 de febrero de 2016 fue votada en la Comisión de Salud a favor por 26 diputados de los 8 grupos parlamentarios, 0 en contra y 0 abstenciones.
Además, en diferentes legislaturas desde 2012, grupos parlamentarios como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano ya habían propugnado una iniciativa en este tenor. Estoy segura que aquí nadie quiere imponer sus ideologías sobre la conciencia de los individuos. Estoy segura que aquí no hay semillas de tiranía, que aquí no. Estoy segura que nadie quiere imponer sus propias formas de pensar, cargando con ello los fardos del personal médico. Me da tremendo gusto saber que todos aquí, independientemente del color y de la ideología, sabemos, como lo dijo Abraham Lincoln en su momento, que si fallamos y perdemos nuestras libertades, será porque entonces nos habremos destruido a nosotros mismos. Es tanto, diputado presidente.